Vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos? Sí, ya se ve ahí en pantalla todo, chicos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Nos quedamos en esta determinación anormal del proceso. Vimos el desistimiento, la renuncia, toda esta cuestión de lo que son. Aunque más tarde lo veremos. No sé si quieren que hagamos una clase sobre esto o seguimos así nomás y hasta que nos toque. Decisiones a la 1. Decisiones a las 2. Perdón, licenciado. ¿Sí? Mejor hasta que nos toque, Sí. Lick. Digamos hasta que nos toque, Lick. Yo tengo una pregunta. ¡Pregúntame! Con respecto a las excepciones, veo que hay unas excepciones que nos habla, las excepciones previas, que nos habla el artículo 120, Ajá. que esas se pueden presentar en cualquier parte del proceso. Uh-huh. Y hay otras que nos dice el artículo 116, también son excepciones previas. Y esas, ¿en qué momento se puede presentar? ¿En los 6 días que dan de plazo? Ok, ahorita le contesto. ¿Es René el que está hablando, ah? Sí, a la hora. Qué gusto verlo. Mire, pues. Lo que sucede es que las interposiciones de excepciones previas, conforme 120, se interponen dentro de los 6 días de notificado de la demanda, del emplazamiento que le llamamos, ¿ya? Así es, sí. Eso es lo que usted está viendo básicamente, el 120. Las del 116 son exactamente esas excepciones. O sea, en el 116 la domina, o sea, dice cuáles son, y la del 120, ahí ya dice el momento en que se van a plantear. Lo que sucede es que usted está encontrando también a la lectura del 121, creo yo. Sí. En el segundo párrafo, si entre ellas se halla la excepción de incompetencia, el juez la declara infundada sobre las otras excepciones previas sin wow. La tribunal, ¿dónde está? Hay una que habla sobre otro tipo de excepciones. Aquí está, creo que es este, que me manda. ¿Dónde está? Es que no cargo mi machete. De convención. ¿Dónde están unas privilegiadas? ¿Se acuerdan que les hablé de las privilegiadas? Aquí está, Sí. 121. 120. Ajá. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá ponerse la litispendencia. Lo que sucede es que estas se les llama excepciones privilegiadas. Porque siendo previas, atacan también el fondo. Tienen en forma el fondo, pero son previas. Entonces a estas se les da el privilegio que se pueden presentar o interponer en cualquier momento del estado. Pero no son todas, si se dan cuenta, las del 116. Son solamente las de, las de litispendencia, falta de capacidad, falta de personalidad, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Son 8. Quiere decir que de las 11, 8 tienen calidad de privilegiadas. Las otras no, las otras solamente se interponen dentro de los 6 días de plantear la demanda. ¿Ok? Ok. Sigamos. Entendí. O sea que esas son privilegiadas porque atacan el fondo. Tienen forma de perentorias, como que atacan el fondo, pero se plantean como previas, ¿ok? Ok. Ahora, fíjense, dijimos que vamos a seguir después y vamos a ver ahora los sujetos del proceso. Esto tiene que ser una lectura rápida, no nos hagan muchas bolas. Tratemos de avanzar hoy, porque que yo sepa, solo hoy tenemos clase. El viernes ya no podemos tener clase, así que pues, voy a respetar eso, pero avancemos. Sujetos del proceso, por favor. Sí, María Gabriela. Licenciado, buenas tardes. Perdone, si no estoy mal, esto ya lo vimos en la clase anterior. Nos habíamos quedado con la legitimación. Legitimación, no estoy. Sujetos de parte, ya lo vimos todo esto. Capacidad de ser parte, capacidad legal innecesaria, representante. Yo no me acordaba, la verdad. ¿Dónde estamos? ¿Qué página?
No, pero usted dijo de que esta clase íbamos a hablar del sujeto del proceso. Eso fue lo último que dijo en la clase pasada. No me acuerdo, estábamos hablando de legitimación, pero no encuentro la legitimación acá. Ahí está, Lick. Mire, sí tiene razón por lo rojo, ya me acordé. Sí tiene razón, la legitimación. Bueno, entonces vamos adelantando. Y lo último que hablamos fue acerca de las excepciones mixtas. Excepciones mixtas. Lo demás, mire, lo que pasa es que lo demás, todo esto, yo le voy a ser franco, todo esto, abogado director, sí es importante decir que no es mandatario judicial y todo esto, creo que ya lo hemos leído en otras clases, o ya hemos platicado de esto en otras clases, o me equivoco. ¿Sí? Everybody. Se quedaron callados. Bueno, esto ya lo hemos visto en otras clases, de esto estoy seguro. Por eso es que no le pongo tanto coco a esto. Porque esto es sencillo, esto ya lo vimos. Y la lectura del mismo les va a dar la orientación respectiva. Pero hablemos de la legitimación. La legitimación sí es bastante importante, de mayor relevancia. Empecemos con la lectura de la legitimación, porfa. La legitimación se refiere, pues, a la relación de las partes con el proceso concreto, o sea, la facultad para demandar, legitimación activa, y obligación de soportar la carga de ser demandado, legitimación pasiva, según la situación en que se encuentran las partes en cuanto al objeto del proceso. Artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Fíjense que esto tiene mucha relación, entonces ya me acordé, tienen ustedes razón, ya lo habíamos hablado, con lo que es el artículo 116, porque esa falta de legitimación se refiere a esa ausencia de poder ser demandado o ser demandado dentro de un proceso, y eso es lo que estábamos viendo la última vez. Prosigamos entonces concepto y clases de legitimación, por favor. Concepto y clases de legitimación. Es la posición habilitante para formular la pretensión o para que contra alguien se formule y consista necesariamente en la afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material, activa, y la imputación de la titularidad de la obligación, pasiva, directa, cuando procede de la misma relación jurídica que da origen a las calidades de actor y demandado, según la posición que mantengan las partes en aquella relación. Indirecta, porque si es aplicable al caso de la sustitución procesal, o sea, cuando al amparo de una disposición legal puede litigarse en nombre propio, pero sobre derechos ajenos, como sucede, por ejemplo, cuando los acreedores del deudor ejerciten la acción que corresponde a este contra sus deudores propios. Es la sustitución que platicamos, eso creo que ya también lo platicamos la vez pasada. Cuando vengo yo y sustituyo o acumulo todas las deudas y digo, bueno, ¿sabe qué? Le doy la deuda porque yo ya no tengo con qué pagarle y este señor me debe a mí, así que le pague, ¿verdad? Legitimación por sustitución, vamos. La legitimación por sustitución es cuando una persona en nombre propio, es decir, sin que exista una representación, puede hacer valer en juicio de derechos subjetivos que afirman que son de otra persona. El caso más frecuente de sustitución procesal es la llamada acción subrogatoria u oblicua, artículo 49 del Código Procesal Civil. ¿Me se debe ser 49, chicos? Por favor. Artículo 49. Sustitución procesal. Fuera de los casos expresamente previstos en la ley, nadie podrá hacer valer en el proceso en nombre propio un derecho ajeno. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Pluralidad de las partes. O sea, aquí básicamente que yo pueda ejercer un derecho de otro no es algo que la ley me lo establezca. Uno es esta sustitución cuando acumulo en mi persona, o bueno, mejor dicho, vengo y hay una persona que me debe, lo que les platicaba. Me debe dinero y me dice, ¿sabe qué? Mire, tal persona me debe tal cantidad, cóbrese ahí todo lo que usted quiera, el señor va a pagar y yo le doy el derecho que usted lo cobre. Entonces yo ya no sigo con este, sino sigo contra aquel. Ese es uno de los ejemplos más claros. Son pocos los que hay, no creo que es mucho. Pluralidad de partes en el proceso, litisconsorcio. Veámoslo, por favor. Pluralidad de partes en el proceso. Es un procedimiento judicial. Pueden aparecer varias personas en la posición de demandante y o demandado, y esto se debe a dos fenómenos procesales muy distintos: acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes. La pluralidad de partes es un fenómeno que aparece como consecuencia en la legitimación plural. La legitimación, tanto como la activa,
como la pasiva pueden corresponder a una única persona, pero también a varias sin que ello signifique que las personas legitimadas tengan que actuar coordinadas o subordinadas. Vale. Des en cuenta que lo que sucede acá, les platicaba que hay aquellos procesos en que son tantas partes, ¿verdad? Y lo que hacen es de que acumulan en un mismo proceso todas las pretensiones. Aquí dicen es lo mismo, es la misma, son la misma o las mismas partes demandadas y son los mismos demandantes. Por tal razón, en lugar de hacer varios procesos, se acumulan para que camine un mismo proceso. Aquí entran los principios de acumulación, de, ¿cómo se llama? De economía procesal, ¿verdad? Sobre todo a celeridad. Esos que se refieren a que camine un proceso de forma más rápida. Pero cuando son tantos, dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer tanto gasto? Mejor apliquémoslo en un solo gasto. Juntemos todas las pretensiones en un solo proceso, ¿verdad? Por tratarse de las mismas partes y el mismo objeto del proceso. Eso es lo que pasa con las acumulaciones. Y en estas puede ser que haya un demandante contra varios demandados por un demandante, o bien, o varios demandantes contra un demandado, o tantos demandantes como tantos demandados. Va a depender de qué. El litisconsorcio necesario sí ya está mejor regulado en el artículo 53. ¿Qué me lo puede leer? Artículo 53. Litisconsorcio necesario. Si la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si este es promovido por algunas o contra algunas de ellas solamente, el juez emplazará a las otras dentro de un término perentorio. Fíjense qué sucede acá. ¿Cuándo es necesario? Fíjense que resulta que aparece una empresa, ¿verdad? Una sociedad, no, una sociedad, qué sé yo, y tiene un montón de deuda. Era grande, pues, era algo grandecita, tenía sus bienes, pero tiene muchas deudas. Y entonces viene uno de los acreedores y dice, no, pues, babosada, dice, vamos a demandar y me voy a cobrar con el remate de los bienes de esta empresa. Pero aquí se sabe de que hay otros acreedores. Y que el primero que él quería mandar dijo, me voy a poner vivo, como decimos al buen chapín, y voy a lograr que me paguen todo. Pero la ley establece que no están así. Entonces da oportunidad para que los que se consideren acreedores aparezcan. Entonces dice, bueno, acumulemos las pretensiones. ¿Por qué es necesario? Porque hay que ver hasta dónde alcanza para pagar las deudas, los bienes de la empresa. Fíjense pues. Y entonces dice, miren, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una parte a cada uno. No se lo podemos pagar al primero, al segundo, lo que se pusieron vivos y pagarles todo lo que tenían. No, hay que pensar en todos los acreedores. Y aunque sea una parte y según el porcentaje de deuda que les tengan, se les va a dar. Por eso es necesario, porque para saber cuándo le toca a cada uno, en un mismo proceso se va a tener que tramitar todas las pretensiones. ¿Ok? Este es un ejemplo de cuándo es necesario. ¿Me entendieron? ¿O se lo explico de mejor manera? Estuvo claro, Lick. Ok. Sigamos, pues. Litisconsorcio cuasi necesario. Litisconsorcio cuasi necesario. La pluralidad de partes es eventual y originaria en el caso del denominado litisconsorcio cuasi necesario. Es decir, cuando la legitimación activa o pasiva corresponde a varias personas, pero no de manera necesaria conjunta. En estos casos, se permite la existencia del proceso entre dos únicas personas, limitándose a exigir la norma que en el supuesto de que más de una persona demanden o sean demandadas, han de hacerlo conjuntamente tratándose de una única pretensión y de un único proceso que finalice con un único pronunciamiento. Fíjense pues, cuando hay una legitimación activa o pasiva corresponden a varias personas, pero no de manera necesariamente conjunta. En estos casos se permite la existencia del proceso entre dos únicas personas, limitándose a exigir la norma que en el supuesto de que más de una persona demanden o sea demandadas, han de hacerlo conjuntamente. En este caso, me tienen que cumplir una construcción, ¿ya? A mí, yo tengo mi contrato con el que me está construyendo la pared o una construcción, una casa. Pero también mi vecino casualmente le contrató igual.
No necesariamente tenemos que ir en el mismo proceso. Cada quien tiene su contrato y cada quien puede demandar a esta persona, ¿ya? Pero si son las mismas pretensiones que nos cumpla con determinada construcción, podemos demandarlo en equipo, como quien dice, unidos, en litisconsorcio. Lo podemos hacer de esta manera o también lo podemos hacer cada uno por su parte. Por eso es cuasi necesario, no obliga por fuerza, ¿ok? Esa es la diferencia. Asociación procesal o cambio de partes. Esto es mucho como el litisconsorcio que les decía, que lo que voy a hacer es sustituirlo, ¿verdad? Pero vamos a ver, léalo, porfa. La sucesión procesal, el cambio de partes. Cuando la parte desaparece por muerte o por otra causa, el proceso se prosigue por el sucesor universal o en contra suyo. La tramitación de todo proceso precisa de un tiempo más o menos largo durante el cual la situación inicial de las partes puede cambiar, aunque cabe registrar una cierta aspiración legal a que la situación inicial se mantenga sin modificaciones. La realidad se impone a los deseos y es preciso solucionar los problemas que en esa realidad se plantean. Bueno, murió una persona, había iniciado un proceso. Él había iniciado un proceso. Murió. Entonces viene el hijo y dice, bueno, me apersono aduciendo que tengo derechos hereditarios. Claro está, tienen que iniciar el proceso sucesorio respectivo y declarar un representante de la mortual. En estos casos es necesario, se los digo. Acuérdense que cuando ustedes tramitan el proceso, ya vieron el proceso sucesorio, ¿ah? Chicos, todos se quedan calladotes. No, Lick, todavía no hemos visto eso. No han visto, bueno. No. Ahí está. No estoy haciendo, estoy buscando. Va a suceder, Bueno, se lo voy a explicar de forma rápida. Cuando hay un derecho sucesorio que hacer valer, ustedes van a heredar algo de sus padres. Por ejemplo, ustedes habrán oído que se tiene que nombrar un representante de la mortual, ¿ya? Esta persona es la que se encarga de representar los derechos del que se murió, como quien dice, ¿ya? Básicamente nos indica que él se encarga, ¿verdad?, de ver cómo se va a repartir la herencia, de ver si se tenían gastos o alguna deuda que se paguen, ¿verdad? En fin, y si hubiera un proceso, él va a representar los derechos del que murió. Claro está, mientras se entrega la herencia a sus legítimos herederos. Lo que tenemos aquí es que necesariamente tenemos a una persona que tiene que representar los intereses de alguien que ya no está. ¿Se acuerdan también que hablamos del ausente? Pues es prácticamente lo mismo, ¿ya? Esto lo hacen para que se pueda demandar, para que se pueda exigir el pago. Y en muchos casos, por ejemplo, el padre muere, pero había iniciado un proceso para que le pagaran una determinada cantidad o algo, le corresponde asumir esa situación, siempre y cuando sea el declarado. Lo que se busca es que haya un orden en la tramitación de la herencia, que nadie vaya a quererse quedar con más, pues, en pocas palabras. No sé si me quedaron claros. Estoy buscando aquí el trámite de la sucesión hereditaria. ¿Qué pasa? Estoy buscándole, no me estoy sacando. Espérenme, chicos. Estoy buscando el artículo, pero metí el código civil y es código procesal. Sucesión tramitaria, proceso de enfermedad, que está de entrega, juntaré dos. Espérenme. Lean el artículo 462 Código Procesal Civil para empezar, por favor, para que entendamos de qué estamos hablando. Artículo 462, dijo Lick. Sí, por favor. Junta de herederos. Siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso,
El juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta, citándoles en la forma prevista por el artículo 456. En dicha junta se dará lectura del testamento, los herederos y legatarios expresarán su aceptación, se dará a conocer al albacea testamentario y en caso de no haberlo y ser necesario, se procederá a su nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. El heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Ok, esto es lo que estamos hablando. Ahora, vamos a ver, hasta aquí tengo el 503, si no me recuerdo. Porfa. Sí, Noé. ¿Lo escucho, Noé? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Esto siempre se hace, haya o no haya testamento. Sí, siempre hay junta de herederos, en sucesión intestada o sucesión no intestada. Es decir, ¿existe testamento o no? Siempre, 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 señores, hay junta de herederos. Hay un trámite, hay unas publicaciones. En esta se va a establecer quiénes son los posibles herederos, ¿verdad? Respetando los derechos de todos. Sí, Diego. Muchas aparte de esta forma, también hay una variante que es, ¿cómo se llama? Jurisdicción voluntaria. Es que la jurisdicción voluntaria, mire pues, el trámite del proceso sucesorio puede ser en la vía voluntaria notarial o en la vía voluntaria judicial. Eso es lo que sucede. Usted va a encontrar que del proceso sucesorio pueden derivarse procesos civiles, dependiendo de qué se trate, pero en los casos en que hay oposición, no estoy de acuerdo con lo que me están entregando, no quiero lo que ustedes me están indicando que es mi herencia, yo merezco más, o miren por qué le están dando más al otro y a mí me están dando menos, qué sé yo, va a depender de, y es lo que ustedes tienen que ver. En estos casos es cuando se nombra un representante de la mortual, porque él es el que tiene que velar porque se respete la voluntad del ¿cómo se llama? Del causante, ¿ya? Pero en ese caso él ya está muerto. Sí. Entonces sería, a no ser que él haya dejado, digamos, un testamento cerrado o algo así. Mire pues lo que pasa, René, lo voy a explicar, miren pues. Aquí está la danza que tenga un administrador. No sé. Sí, 509 es el representante de la herencia. Mire, pues. Vengo yo, y lamentablemente mi padre murió. No dejó testamento, o dejó. Se hace una junta de herederos. En esta junta de herederos se determina quién va a ser el representante. Ahora bien, el trámite de esto puede ser en la vía notarial o en la vía judicial, ¿ya? Es que ahí no hay mayor problema. El problema es cuando alguien surge y dice, miren, no estoy de acuerdo, como le decía. Su pregunta específica, ¿cuál es? Se me fue ahorita por alto la palabra que utilizó. René. Sí, que la persona ya está fallecida. Ya falleció. Estos son los que le dicen causante, pero porque ya murió, pues. Muerte causa, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjese que léame 512, por favor. Bueno. Del Código Procesal Civil y Mercantil. Aunque no es esto lo que estamos viendo, pero... Procedencia de la partición. Artículo 512. Procedencia de la partición judicial. Ajá. A petición de parte procederá la petición judicial siempre que el testador no la hubiere hecho antes. Para su trámite se estará a lo dispuesto por los artículos 220, 221, 222, 223 y 224, en lo que fuere aplicable. Si se dan cuenta, estamos hablando que se puede acudir a la vía judicial si ustedes quieren, si no, no. Ahora, ¿hay un representante? Sí, el 509. Ok. ¿Quién me lo lee? Lo leo, si gusta lo leo. 509, representante de la herencia.
Mientras no se haya reconocido a los herederos, podrá el juez autorizar al administrador para que gestione lo que proceda en favor de los intereses hereditarios. Ya se trate de intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la mortual, o de contestar las demandas que contra esta se promuevan, así como cualquier otra diligencia extrajudicial. Ya, ¿ves? Des en cuenta. Es lo que yo les digo. Hablamos de un representante de la mortuoria. Es el que va a encargarse de toda esta situación, siempre y cuando no sean declarados los herederos. Si hay herederos, entonces estos entran a batear, porque son sus intereses. ¿Ya? Acá lo que estamos hablando es de que ya murió la persona y alguien lo va a sustituir. Por ejemplo, el hijo. Y perdonen, pero mi padre murió, yo soy heredero, yo voy a seguir con la demanda. Es más, la ley establece que los jueces deben dar un plazo para que realicen la declaratoria de herederos. Entonces, es una junta de herederos que le llaman. Y es tanto en la vía judicial como en la vía notarial, y se da tanto en los procesos sucesorios testamentarios, de testamento, como en los procesos no testamentarios, cuando no testamento. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? Sí, licenciado, gracias. Bueno, sigamos pues. Cambios de la capacidad procesal, por favor. Cambios de la capacidad procesal. Los verdaderos supuestos de sucesión procesal son aquellos en los que se produce el cambio de una parte por otra en la misma procesión procesal. Pero existen otras modificaciones que, no siendo la verdadera sucesión, requieren también de atención. Por ejemplo, que ejerce la patria potestad y fallece. Vamos a ver. Padre y madre representan al menor, al niño. Ellos ejercen la patria potestad. Pero en un accidente fallecen y el niño queda ahí. No quiere decir que no haya alguien que sea responsable de la patria potestad. Máxime si tiene que representarlo en un proceso, que también existe la representación. Por ende, hay que ver quién va a ser el que la ejerza. Entonces dicen, mira, hay un hermano que le ejerce la patria potestad. Ahí hay una sustitución, ya hay una cambio de proceso de capacidad procesal. Ya no es representado por los padres, sino por el hermano, por la tía, por el abuelito, quien quede. Más de algún caso en la vida, lamentablemente, nos ha tocado conocer, pues donde los niños se quedan sin padres y pues se van con la tía, se van con el hermano. Ellos tienen la patria potestad y al momento de haber un proceso, ellos son los que van a representar los intereses del niño, porque el niño no puede ejercer por sí los derechos. Tiene derecho de su capacidad de derecho, más no capacidad de ejercicio. ¿Quedó claro esta parte? Sí. Este es otro rollo, pero vamos, leámoslo. Sucesión procesal. Es lo mismo que vimos hace un rato, pero leamos. Solo para que... La verdadera sucesión procesal atiende al cambio en el proceso de una parte por otra en la misma posición procesal, por haberse convertido esta en titular de la posición habilitante para formular la pretensión o para que frente a ella se formule esto. Puede producirse por muerte de la persona física, con la fusión o absorción de las personas jurídicas, trámite inter vivos de la persona litigiosa y por ausencia. Es lo que les decía, miren, acá encontramos una variación, ¿verdad? En la que pueden haber otras personas. Por eso la verdadera sucesión procesal atiende al cambio en el proceso de una parte por otra en la misma posición procesal, por haberse convertido esta en titular de la posición habilitante por formular la pretensión o para que frente a ella se formule esto. Puede producirse por muerte de la persona física, con la función o absorción de la persona jurídica. Esto es cuando, por ejemplo, hay una empresa y hemos visto ahí que, por ejemplo, tal señor compró Twitter. ¿Y qué pasó con Twitter? Bueno, ahora pasa a ser parte de otro consorcio, de otra gran empresa. Pero esta absorbe las deudas, absorbe los créditos que tenga pendiente esta persona jurídica que compró. Ya adquirió, pero yo vengo con todo y todo. Automáticamente es otra forma de sustitución procesal, ¿ya? Trámite inter vivos de la persona litigiosa y por ausencia. La ausencia ya lo platiqué, ¿ya? La trámite inter vivos es cuando hay una persona en litigio y debe ser sustituida por otro porque este no correspondía para tener la capacidad de parte en el proceso, ya sea porque no era el que ostentaba el derecho o la obligación, dependiendo del caso. Pero este es otro rollo. Básicamente, si se dan cuenta, la ausencia, ¿se acuerdan que les platiqué que es con el fin de declarar a un defensor del
ausente. Y estas son las formas de sucesión procesal. Automáticamente se ejerce la representación de un tercero que no se encuentra presente por disposición de la ley. ¿Ok? Pero vamos a ver lo que es el tercero procesal. Es otra figura. ¿Quién me la puede leer? Si tienen dudas, me preguntan. Yo lo siento fácil, pero no sé. El tercero procesal. Es tercero dentro de un proceso, es quien no es parte en el mismo, quien no está en el proceso. El que no lo hace en concepto de parte demandante o de parte demandada. Quien no es titular de los derechos y cargos propios de la existencia del proceso. Artículo 56, Código Procesal Civil y Mercantil. Es un sujeto procesal que interviene en un proceso porque se le ha llamado, ya sea por la parte actora o por la parte demandada, presumiéndose que esta persona tiene interés en la litis. Eso está en el artículo 56, se le conoce como tercería. ¿Qué me puede leer el artículo 56, por favor? Artículo 56, intervención voluntaria. En un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y el que la promueve tercero opositor o coadyuvante. Miren pues, aquí les voy a contar una historia. Vengo yo y me compro mi terreno. Se lo compro aquí a Robin, a Robin. Robin me lo vende de muy buena gana, dice no tenga pena, aquí nadie lo molesta, que aquí, que allá. Órale, yo compro mi terreno con la intención de hacer mi casita ahí. Ya le pagué, ya hicimos la escritura aclarativa. Ahí dice que se encarga de la famosa cláusula de saneamiento, que no voy a ser afectado por nadie más. Pero en eso aparece Diego, ya saben cómo es envidioso Diego. Y dice, mire usted, ¿qué está haciendo en ese terreno? Pues voy a construir mi casa, pero le cuento que usted no puede construir ahí. ¿Y por qué no? Porque ese es mi terreno. No, un momentito, yo aquí tengo la escritura y aquí se establece que soy el propietario. No, yo soy el propietario. ¿Qué hago yo? Iniciamos el proceso porque Roy me demanda y empieza el litigio y con tal de demostrar, y de verdad, que con el fin de que yo pueda ejercer mi derecho, le digo a Roy, mire Roy, necesito que usted también vaya a ver qué onda. Porque si usted no lo va a hacer, perdóname, yo prefiero hacer efectiva la cláusula de saneamiento y me vuelve a sonar y mire cómo sale usted con ese proceso. Pregunto, ¿tendrá interés Robin? No le... Fíjense que a Robin, si no se pone pilas, yo le quito mi dinero, o sea, no hago efectivo el saneamiento. Y le digo, me devuelve el dinero, está es su terreno y mire cómo sale. ¿Tendrá interés Robin? Sí, tiene interés. Bueno, tiene interés, es un tercero. Ahora, ¿qué va a hacer él? Él va a ir a posicionarse como quien dice a la par mía, aduciendo su interés por ser que la persona que me vendió el terreno, por lo que sale afectado con lo que ha manifestado Diego, y que él va a demostrar o coadyuvar, ¿verdad?, en mi posición y mi pretensión, en virtud que él mismo sale afectado de la propia sentencia, si fuera en sentido negativo para mí. Entonces, él como tercero con interés, fíjense que él tiene interés. Él no se va a quedar con el terreno, no, pues se va a quedar con mi dinero. Tiene interés. Él sale afectado. Esos son los terceristas, ¿ya? Cuando la persona coadyuva con algunos de los actores principales, demandado o demandante, porque tiene un interés en el propio proceso. De eso se trata. No sé si les quedó más claro ahora. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tienen dudas? Conste, pues dudas a la una. Y eso, y antes de haberle vendido el terreno, no tenían que haber investigado en el registro de la propiedad, a ver si estaba... Le voy a decir que, por ejemplo, en estos casos, seamos, se lo puse sencillo, pero lo que sucede muchas veces es que hay malas mediciones, y es un relajo a nivel nacional, porque aparecen personas, no, ese es mi terreno, y juran que es su terreno. Y entonces se tiene que ver cuál es su título, si está registrado, si no está registrado, pero eso es un proceso. ¿Ya? Pero usted como representante, usted dice, yo lo compré, perdóname, yo quiero que nadie me moleste. Supe de una tercería en el caso de un señor que compró un terreno. Y dijo, voy a hacer mi edificio.
Y empezó a hacer su edificio, ¿verdad? Respetando todo. Hasta ahí no tenía problema. Que si le apareció al vecino que no estaba de acuerdo, que él no podía construir y empezó a afectar. Y se armó. ¿Sí o ves? Termina en punto, Lick, de ahí le pregunto. Bueno, se armó. Tuvieron que ir a un proceso y precisamente llamaron como tercer interesado al que había vendido el terreno. Porque pues él dijo que en ningún momento no había firmado, que se alegaba que había un pacto, que ahí no se construía. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Pero el señor entró a batear y dijo, no, nada, aquí no solo como testigo, sino con interés, ¿ya? Sí, voy con Obed y luego con Robin, ¿ok? Obed primero. Licenciado, buenas noches. Bueno. Perdone que le pregunte tal vez de nuevo, pero ¿a qué se refiere con acción relativa en el 56? Deducir, cuando dice el tercero presentarse un... Fíjese pues, la 56 dice, en un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarte a deducir una acción relativa al mismo asunto. Puede un tercero presentarse a ayudar, como deducir es determinar, es establecer, ¿verdad? Una acción, es decir, yo voy a venir y lo que, mire, se lo voy a poder explicar en buen chapín, porque estas palabras que a veces hacen o utilizan en el código es un relajo. Lo que está hablando es que usted llega al proceso a indicar que usted tiene interés y a pelear conjunto con una de las partes en su favor, porque si sale afectada esta parte, sale afectada usted en sus intereses. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ya? Solo que lo hacen con palabras muy redundantes, ¿ya? Por eso es que se habla de tercería. Cuando usted llega a un proceso así, señor, yo tengo interés en este proceso. Lo que dice el señor no estoy de acuerdo, estoy a favor de lo que dice este señor, porque si no yo salgo afectado. Y yo voy a aportar prueba, y yo voy a llamar a testigos, y yo voy a aportar documentos para demostrar que la pretensión del señor no es correcta, no es justa, y por lo mismo tiene que ser declarada sin lugar. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Gracias, Lick. Robin. Gracias, Lick, pero ya me respondió con lo que le explicó al compañero, muy amable. No digo más, entonces pájaro de un tiro. ¿Alguien más? Órale, pues. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, Silvia. Hablando de los testamentos, y esto me surgió ahorita una incógnita. ¿Hay alguna forma de que si por ejemplo, yo hice un testamento y fallezco de la nada, pero mi abogado que tenía en su poder el testamento no se presenta y desaparece, en ese caso, ¿qué procede? ¿O cómo se puede averiguar si el testamento existe y dónde? ¿Hay alguna copia o algo? Yo voy a contestar su pregunta, aunque no es tema de clase. Que conste. Ay, mal. Un beso. No, mire pues. Esto es más tema de notariado. Esto es mi dulce masticar por la cólera que usted me da. Que le vergüenza. Uy, no, qué va. Miren, pues lo que sucede es que se acuerdan que hay un archivo general de protocolos. En este archivo, todos los que ejercen notariado, gracias a Dios yo no, tienen que dar los avisos, dice. Es decir, yo realizo una escritura pública de lo que sea, un instrumento público de lo que yo quiera. Un testamento es un instrumento público. Va en papel de protocolo, tengo que sacarle una fotocopia, hacerle una colita donde digo que es testimonio para dar aviso al archivo general de protocolo de tal y tal cosa. Bueno, eso lo van a ustedes en notariado la forma. Y lo tengo que presentar al archivo general de protocolos. No hay abogado, no hay nada. Usted puede ir ahí. Hay una oficina también de sus procesos sucesorios en la Corte Suprema de Justicia. Ahí también se da un aviso. Y entonces usted está controlado en el sentido de que usted puede investigar si hay proceso o hay un testamento. Si no hay ahí, no hay. Automático. No es infalible, déjenme decir, no es infalible. Porque por lo menos lo que se espera es que si alguien dejó un testamento, por favor diga, mire, tal persona me hizo un testamento, tal abogada, y más o menos en qué año. Con eso se le encuentran en 2 trancazos. Esa es la solución, mami. Gracias, licenciado. Va, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Sigamos leyendo esto de las intervenciones en el proceso declarativo. Vamos a leer. Vamos para remachar un poco más y irle dando forma al proceso. ¿Quién me lo lee, porfa? La intervención en el proceso de declaración. La intervención voluntaria.
principal, litis consorcial y adhesiva simple. Es un proceso seguido entre dos o más personas. Puede un tercero a presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y el que la promueve tercero opositor o coadyuvante. Principal. Se opone a la pretensión de o coadyuva en la pretensión de, ¿ok? Principal, dale. Se le llama tercera principal a la injerencia de un tercero en proceso pendiente entre otras personas pretendiendo total o parcialmente la cosa o el derecho litigioso. Por lo tanto, estamos ante los terceros que son titulares de una relación jurídica material que es incompatible con la deducida en el proceso con las partes y su interés radica precisamente en la incompatibilidad. Sencillo como 2 más 2 es 4, ¿verdad que sí? No. ¿No quieren que se lo explique? Sí. Litis consorcial. Cuando un tercero hubiere podido figurar desde el comienzo en el proceso como parte y si no sucedió así fue porque su presencia no fue imprescindible. Estamos ante la posición habilitante del tercero para intervenir litisconsorcialmente. El tercero al invertir trata de defender derechos propios no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la ya ejercitada por demandante, esto es, no introducirá un nuevo objeto procesal. Desen cuenta que es lo mismo casi. Lo que pasa es que acá, al tercero se le llama desde el inicio del proceso. Aquí en el litisconsorcial se asoma como quien dice, mire, véngase para acá después, ¿no? Pero va a coadyuvar siempre con la pretensión de una de las partes. Puede ser desde el principio o puede ser llamado posteriormente, pero él va a tener que establecer que tiene un interés distinto, pero que va a ir relacionado de forma directa con el asunto principal del proceso. Porque les decía, el señor me vendió terreno, entonces páguenme ustedes, devuélvanme dinero que no me dejan estar libremente en mi terreno. Sí, Juan Gabriel. Buenas noches, Lick, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Mire, el tema de la tercería también se podría aplicar en un proceso de liquidación o de remate. Cuando sacan un edicto en el proceso de la liquidación de una empresa y yo como tercero tengo interés en la liquidación de esa empresa, yo ya me presento como tercero en el proceso. ¿Qué interés va a tener? Es la pregunta. ¿Qué manda? ¿Qué interés tiene? Digamos, por ejemplo, yo soy un acreedor, ¿verdad? Bueno, ahí usted sí. no puede ser tercero, porque usted es principal, usted es acreedor. Pero yo no inicié, no promoví la demanda. Acuérdese que cuando vimos esto, de los principales usted puede ser llamado, por eso que hablamos del litisconsorcio, ¿ya? Cuando hay muchos demandados, usted se entera y usted llega, ¿ya? Porque usted va a hacer valer su derecho, aquí no es tercería. Usted, aquí sería el de consorcio. Ahí sería usted automáticamente un demandante, ¿ya? Que le pague lo que le debe. ¿Ya? No es tercero con interés, porque a la larga el asunto principal está entre demandado y demandante. Usted como tercero llega porque tiene relación que se resuelva de determinada forma, porque no puede haber afectado, pero no tiene un interés súper directo como el demandado o el demandante. A eso se claro. le ¿okay? Ahora cambio la posición. Hagamos de cuenta en un fideicomiso, por ejemplo, el banco es el fiduciario, ¿verdad? Uh-huh. Pero digamos, se demanda, por ejemplo, al fideicomiso como tal, entonces el banco puede fungir como un tercero. Miren, le mentiría si le digo que he visto un proceso de tipo. Pero supongo que en un momento dado, si se está atacando el fideicomiso y el interés del banco como administrador se ve afectado, puede intervenir. Ahí tal vez sí. Así como me planteé, que claro, dependerá del caso en concreto de qué manera están atacando al fideicomiso, ¿ok? Sí, muchas gracias, Lick. Bueno. Así la empresa no me interesa tanto. Esto es lo mismo. La protección cautelar, el proceso cautelar. ¿Qué pone a leer? Vamos a leer
este parrafito. Profesor, para vamos a leer. Ay, es que este es un real proceso cautelar. Miren, lo voy a dejar aquí. Lo voy a empezar después de Semana Santa. Después de Semana Santa quiero que sí le pongamos coco a esto, porque este proceso cautelar siempre pregunto. Y este es una importancia. Este sí quiero que lo entendamos bien, porque de lo que ustedes entiendan acá va a depender su logro como abogados en el futuro, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta hoy? No, listo, claro. Señores, Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado.